Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Saludando a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy, lunes 23 de mayo, tenemos la palabra abierta en 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 al 11. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. 1. Imitad a Cristo. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Coman ustedes de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el mundo entero, con todo lo que hay en él, es del Señor. Si uno que no es creyente los invita a comer y ustedes quieren ir, coman todo lo que les sirva sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esta carne fue ofrecida en sacrificio, entonces no la coman en atención al que lo dijo por motivos de conciencia. Estoy hablando de la conciencia del otro, no de la de ustedes. Yo no debo hacer que mi libertad sea mal juzgada por la conciencia de otra persona. Si doy gracias a Dios por lo que como, no debo hacer que se hable mal de lo que para mí es motivo de dar gracias a Dios. En todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No den mal ejemplo a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que pertenecen a la iglesia de Dios. Yo por mi parte procuro agradar a todos en todo, sin buscar mi propio bien, sino el de los demás, para que alcancen la salvación. Sigan ustedes mi ejemplo como yo el ejemplo de Jesús. Seguimos notando acá cómo se esfuerza el apóstol Pablo para aconsejar a la iglesia de Corinto en sus comportamientos como persona individual. Y aquí nos está diciendo que la madurez nuestra de poder ver que hay ciertas cosas que no son pecado, no hacen daño y que en nuestra libertad podemos comer, actuar. Entonces, el problema que tenemos es no debemos hacer algo que pueda perturbar, incomodar a otra persona de la comunión de la iglesia o personas, digamos, débiles en ciertos conceptos de la vida. Y muchas de estas situaciones se dan por la comida, otras se dan aún por ciertas actividades sociales que hacemos, por el vestuario que nos colocamos, en fin, y algún tipo de diversiones que en realidad no son alguna falta, algún error o pecado, pero que otra persona puede notarlas que no es lo correcto. Y aquí específicamente está el apóstol hablando de los que comen carne y está vendida en un establecimiento en ese entonces, pero si en algún momento la sacrificaron a un ídolo, la colocaron allá dentro de un templo pagano, no tienen nada si usted no pregunta por motivos de la conciencia del otro. Es decir, si usted va y compra, no pregunte, al fin y al cabo, pues esto usted lo quiere comprar, tiene la facilidad de hacerlo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y aquí dice que coman de lo que les sirvan aún cuando usted vaya a ser invitado a una comida, pero no pregunten nada por motivos de conciencia en el sentido de la otra persona, porque ella puede ser la persona débil en ver esa situación que posiblemente puede ser ofrecida en sacrificio allí en su templo, pero para nosotros no es nada, ni ese ídolo ni nada. Lo que es malo es que nos dejemos influenciar por estas situaciones de ídolos y Satanás puede entrar a nuestras vidas y convencernos de que por ahí era el camino. Así que
debemos de tener nuestra libertad con el cuidado de no hacerle daño a la otra persona que puede ofenderle. Podemos decir cosas como, por ejemplo, si en una iglesia hay personas que tienen una buena economía y estamos comiendo con otras personas, cuidémonos en que si es muy pobre, no dar alarde con nuestros grandes pedidos de comida y de calidad, donde él se siente, digamos, disminuido, pequeño o despreciado. Tantas otras cosas podemos estar notándolas para evitarlo. Ahora, todo lo que hagamos, nos dice Pablo, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Coma usted, beba usted, se viste usted, se va para aquí, se va para allá. Todo para la gloria de Dios. El consejo es, no hagamos mal a nadie, no incomodemos a los que pertenecen a la iglesia en ciertas actividades que pueden ser incómodas por razones de la misma diferencia socioeconómica. Así que vamos a seguir el mismo ejemplo y es el ejemplo de Cristo, que se hizo sencillo, humilde para ganarnos a nosotros. ¿Qué debo cuidarme por motivos de conciencia y por amor al prójimo? Mucho en la forma de hablar, mucho en la forma de comer, mucho en lo que tiene que ver con vivencias que tienen una diferencia de nivel socioeconómico, en fin, de pensamiento. Debemos de cuidar para bien de la cristiandad, de nuestra hermandad. ¿Cómo puedo renunciar a mi egoísmo y comenzar a velar por el bien de los demás? Entendiendo de que la humildad, la bondad nos hace mejores y más vivencia en la unidad. Así que debemos estar alegrándonos, como dice el ensayo. Un día, mientras estaba leyendo en mi estudio, sonó el intercomunicador y me sorprendió la voz emocionada de mi hijo menor gritando: «¡Papá, tengo una buena noticia!». «¿Qué es?», pregunté. «Me eligieron como vicedelegado de mi curso». «¿En serio? ¡Qué buena noticia! Te felicito, hijo», le dije. Más tarde nos reunimos todos en la mesa para cenar y le pregunté cómo fue que lo eligieron como vicedelegado. Y él dice: resulta que había presentado para ser delegado y perdió. Pero volví a postularme como vicedelegado y lo eligieron. También quise saber si dio un discurso electoral ante sus compañeros y dijo que sí. Entonces, por pedido de mi familia, repitió su discurso. Si me eligen como vicedelegado, los alegraré y prometo que seremos el curso más feliz y divertido de toda la escuela. Al verlo, me sentí orgulloso de mi hijo, no por haber ganado las elecciones, sino porque tiene el coraje de luchar por el bien de la comunidad y quiere alegrar a sus amigos. Lo mismo sucede con nosotros, que somos los hijos de Dios. Cuán orgulloso se pondrá el Señor cuando nosotros defendamos la verdad con coraje y ganemos más personas que la acepten. Así que digámosle al Señor en esta oración: Señor, perdóname si he utilizado la libertad que me has regalado para hacer tropezar al débil de conciencia con mis obras. Deseo poner en práctica la palabra que es verdad, considerando también a los demás débiles en la fe. Trataré de anteponer las necesidades de otros antes que las mías para guiar a muchos al camino de la salvación y glorificarte. Gracias, Dios. Amén. Bendiciones, hasta pronto. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.